bajando hasta donde tiene que bajar, ¿cierto? Si eso sucede, uno puede preparar rojo inglés con monómero. El monómero es el líquido del acrílico, ¿cierto? Y con eso se puede ayudar para bajar a esa estructura. Se prepara, se raspa con un poquito de rojo inglés, se mezcla y se pone en la superficie interna de esa estructura. Y se asienta la preparación y donde se exponga el metal, que quede ahí el depósito del metal en esa parte, ahí se debe ajustar con una resina. Y muchas veces así se logra poder bajar la restauración aquí. Y aquí está pincelándose. ¿Sí? Esa es la forma. Eso también les va a servir. ¿Apago? Claro que igual sigue entrando los dedos. Y con una presenta recta en las partes donde marque, ahí se puede tocar. ¿Se puede tocar la preparación? Ojalá no. O sea, el diente preparado, el pilarcito, ojalá no lo toquemos. Pero a veces es necesario. ¿Dónde no tocar? Ni por enchidas, en la línea de retención. Así no se puede tocar ni por enchidas. Porque a veces puede suceder que en la preparación, pues sí, qué gente tan decente, muy bien, lo solicita. Porque a veces puede suceder también que creen ángulos muy agudos que impiden que baje bien la restauración. A veces no tiene, por ejemplo, un bordecito incisal, una punta de unas muy suavecito, con una puntecita de pulir resina o con un disquito de papel o algo, pulir muy suave. Ya no es una super preparación. No sé, tratar de no hacerlo, ¿cierto? Es básicamente con esto. Esta sería la estructura interna. Después se miran los contornos externos. Mira si definitivamente si tenemos el espesor ideal para nuestra restauración. Debemos tener calibradores de metal y medir que el espesor de ese metal, para que tenga la suficiente solidez estructural, debe ser más o menos de 0.7 milímetros. ¿Cierto? Ojo, el metal base, una vez puede exagerar y quedar a 5.4, pero con vea, ¿cierto? Más o menos 0.5 o 0.4. Recuerden que si estamos en restauraciones metal cerámica, el espacio interoclusal total, o sea, cuando yo veo la preparación comparada con el diente superior, debemos tener más o menos 2 a 2 perdón, de 1.5 a 2 milímetros de espacio interoclusal. Pero cuando uno ya pone la estructura, uno debe mirar que más o menos haya un espacio interoclusal por lo menos de 1 milímetro. Ojo, no piensen que un espacio interoclusal entre el metal y la restauración es adecuado. Si un espacio es muy grande, entre el diente hasta donde está esto, uno debe hacer la estructura metálica hasta que quede más o menos a 1.5 a 2. Supongamos que tengan un espacio de 4, por decir algo. Ustedes tienen que llevar el metal hasta que quede el espacio por ahí de 1.5. ¿Por qué? Porque la cerámica en espesores muy gruesos, o sea, ojo, la cerámica de recubrimiento. Hay cerámicas actuales que ya aguantan ciertas cargas, pero en cerámica de recubrimiento, pero normalmente cerámica espática, debe haber un espacio por ahí entre 1 y 1.5, porque eso es un vidrio y se puede fracturar. Entonces, ojo, si hay espacios muy grandes, uno los tiene que compensar es con el metal o con la estructura, con la subestructura, no hacer unos espacios muy grandes de solo cerámica. ¿Me hago entender o no? O cuando se hace combinación de metal cerámica. ¿Se entiende el concepto?
¿Seguro? Bueno, muy bien. Entonces lo ideal es que sea más o menos de 1 milímetro. Ojo, entre el metal y el espacio antagonista. Si yo no tengo la estructura, yo tengo que tener mínimo 2 milímetros, 1.5 a 2 milímetros. 2 milímetros en la cúspide funcional, ¿cierto? En la cúspide no funcional puedo tener 1.5. Pero no ser mayor a 2.5, lo que les digo, no compensemos las alturas con cerámica, lo que tenemos que compensar es con la estructura. Y siempre en todas las preparaciones evitar ángulos agudos y zonas socavadas para que no haya problemas con eso. Normalmente cuando uno termina una preparación, uno deberá terminarla como si estuviera haciendo el terminado de una resina, o sea, con esquilos, con resinas de pulido, con piedras de pulido, para dejarlo completamente suave. ¿Para qué? Para facilitar después la prueba de todas estas estructuras. Este es el calibrador y aquí nos va mostrando más o menos cuáles son los espesores. Ya habíamos visto lo de los contornos externos. Dijimos más o menos el espesor que debe tener el metal en las escalas proximales y libro debe ser más o menos de 0.7 milímetros. A nivel intercruzal, más o menos 1 milímetro con respecto a la superficie del superior, pues, o sea, con respecto al antagonista. Muy bien. Y cuando tenemos la estructura del metal, ya dijimos, ojo, si esto fuera aquí tan bajito y todo esto lo fuéramos a llevar de porcelana, es un peligro para una fractura. Lo que se tiene que buscar es que nos quede más o menos 1 milímetro, que es lo que el laboratorista necesita para poner el opacador, el cuerpo de la cerámica y los colores o incisales o translúcidos o transparentes. Muy bueno. Cuando nos llega una restauración monolítica, a veces nos mandan una prueba de hacer, pero si ya nos llega la restauración monolítica, que ustedes ya saben cómo es una restauración monolítica, ¿sí? Este ejemplo es de una metal porcelana. Estas dos son restauraciones en circonio y esta es restauración con metal y con cerámica. No sé si vieron este concepto de cola res. Sí. Hombro cerámico. ¿Lo vieron? ¿No se acuerdan? ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? ¿No se acuerdan? ¿Lo vieron? ¿Ah? Pero no solo para pacientes periodontales. Hay pacientes, por decir algo, o una proporción que estoy poniendo, una corona metal cerámica vale 1.500.000 pesos. Una metal, una solo cerámica vale 2 millones de pesos. Usted me dice, no, estos 500.000 me hacen falta, ¿cierto? Pero uno quiere hacer algo más estético, hay las posibilidades de hacer coronas metal cerámica collarless, o sea, collar LS collarless, ¿sí? Eso se llama un collar metálico, collarless, es eso. Esto aquí es palatino, pero esto aquí es vestibular, o sea, por la zona visible no va a tener metal que llegue hasta la línea de terminación. Entonces, ¿qué es lo que se hace? El laboratorista hace una estructura en metal y uno prueba esa estructura en metal sin hacer la parte vestibular metálica. Un laboratorista la puede hacer en metal y después uno la quita, o simplemente hace el encerado y todo el colado sin esa parte. Entonces, ¿de qué se trata? Cuando ponen la porcelana, le ponen un hombro de cerámica ahí. Entonces, en vez de que la restauración termine en metal y encima la cerámica, va por metal por todas partes, menos en la parte vestibular estética. Y ahí se hace un collar cerámico, que se llama una collarless o una collarless, pues digamos así. Es una variación y es menos costosa que una solo cerámica. Sobre todo se utilizaba hace muchos años
Cuando no había restauración nosotros cerámicas. Ahorita nos pacientes intentan con mayor facilidad hacer una solo cerámica. Entonces más o menos es eso. ¿Cierto? Esto es metal cerámica. Esto es todas con hombro cerámico. ¿Sí? Como si fueran colas de eso, o sea, se les quita esa parte metálica de esa parte. Protocolo es muy parecido en estos aspectos. Recuerden que aquí ya no estamos con la estructura metálica que fue que ya vimos, sino que aquí estamos probando una de contorno total. Lo mismo de siempre, pues retirar la restauración del provisional. Se anestesia, ojo, cuando se anestesia, simplemente dice, no, me duele demasiado, ¿cierto? Me molesta demasiado. Pero dentro de lo normal, estas son molestias que son muy temporales. No es lo mismo que cuando usted come una fresa, eso sí es matón. Si usted toma la impresión definitiva, mata al paciente. Pero para estas pruebas, ¿qué es lo que le duele? Que usted retire, no hay un experimento, puede molestar. Cuando usted está retirando el cemento del exceso, puede molestar. Pero dentro de lo normal, es un procedimiento que no dura tanto rato, entonces a veces no es necesario. Entonces, se retira la restauración, como fue en la otra de la estructura, retirar el cemento remanente de la superficie y la profilaxis con agua, piedra, pómez a baja velocidad. Ojo, si ustedes ven que eso está como muy contaminado con el cemento total, si ustedes ven que eso está limpio, no hay necesidad de hacerlo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer luego? Como ya es de contorno total, esto también es adecuado. Cuando la estructura nosotros la llevamos al laboratorio, nosotros le decimos, tomamos el color y le decimos, está el color, monte porcelana. Cuando llegue la restauración, solo contorno, o cuando ya le completaron a esa estructura que nosotros podríamos haber probado, solo cerámica, o a la estructura metálica, y ya llega, lo que vamos a mirar es, primero, los contactos proximales. El paciente llega y lo primero que uno va a hacer es tratar de bajar. Ojo, siempre toda restauración tiene que tener contactos proximales. Toda restauración tiene que tener contactos proximales. Una falta de contacto ocasiona mucha incomodidad para el paciente. Les comen y se les ponen zonas de empaquetamiento, sobre todo las personas que terminan de comer, sobre todo carne, y tienen que irse por una sea de ventana, un palillo o algo, porque eso es desesperante. O sea, una zona de empaquetamiento, siempre, ojo, tiene que quedar frente al contacto. Y eso incluye estas restauraciones o las resinas que ustedes pueden hacer con el. Siempre uno tiene que pasar la cera, algo que dé trabajito para pasar, y después sobrepasar ese punto de contacto y poder limpiar toda esa zona íntima. ¿Estamos de acuerdo? En eso también. Pero ojo, los laboratoristas a veces hacen el contacto proximal un poquito más fuerte, lo que implica que uno la ponga, no hay. ¿Está mala? No, hay que empezar a ajustar el contacto interproximal. Luego hay que mirar nuevamente integridad de los márgenes, ¿cierto? O sea, mirar que esté quedando bien adaptada. Para poder bajar y mirar si está bien adaptada o no, vamos a ver más adelante, ya tuvo que haberse solucionado con los contactos proximales. O sea, los contactos tienen que quedar en una forma tal que permita que la restauración se asiente y que después pase la seda con un poquito de trabajo, pero es suficiente como para que la restauración pueda bajar. Hay que mirar lo mismo, ajuste interno, contornos externos, aquí ya se vuelve súper importante la oclusión y luego mirar los acabados en general de superficie. ¿Sí? Aquí se va a hacer la prueba de esta estructura. Una abrebocas, aquí llegó la restauracióncita, ¿sí? Se tiene para hacer el pulido dentro de lo normal. Cuando es cerámica, esta piedra blanca es muy buena, y ojo con esta forma, por favor consígasela así como está esta, pero consígase de esa forma en rosada, en blanca y en verde. Esto debe hacerse ese verde,
¿cierto? No con blanco, esta blanca es buenísima para dar pulido final a las restauraciones provisionales, ¿cierto? Esta es mejor, la verde es la que sí es muy buena para pigmentar. El explorador, y hay que tener papel de articular también, ¿cierto? Esta es la restauración. Ya se tuvo que hacer retirar los excesos grandes, hacer la limpieza muy suave y más si el diente es vital, muy suave. No se vayan. Muy bien. Entonces, contactos proximales, si están demasiado fuertes, hay que suavizarlos. Ojo, suavizarlos, no quitarlos. Siempre tiene que haber contactos proximales. Yo no sé si ustedes han visto que hay ciertas personas, no sé, en demostraciones yo he visto que terminan una resina y después le pasan una cegueta. Ojo, esa cegueta, ¿han visto o no? Como una bien aparatito. Ojo, eso es solo en la primera partecita. No vayan a violar punto de contacto. Siempre tiene que quedar punto de contacto, si no eso es súper. Ay, ya me bajaron los puntos. Restauración que les quede sin punto de contacto, repita. Y es más, yo aquí en la clínica, no sé si ustedes en la operatoria, ¿quién ya hizo restauraciones interproximales en CESO? ¿Qué hizo? Temporal o ocluso especial. ¿Y qué tienen aquí para reconstruir puntos de contacto interproximal? Las bandas. Pero tienen unidades posteriores, son complicadito. Son complicadito. Para los otros puntos de contacto es complicadito. El portamatriz, el tofrenil, ojo. Y reconstruyó punto de contacto. Mi respeto, usted es todo un pan. Vaya su consultor, chico. Ahora el doctorado. Sí, no, pues. Jacob. Sí, es que yo no sé, pero pasa que yo no estoy en operatoria, pero eso hay unos sistemas buenísimos para poder reproducir contacto interproximal con banda metálica, ciclofrenil normal, o sea, con portamatriz normal, es. En mi pueblo es muy puto, pero no puedo decir eso. Es muy duro, o sea, es casi que imposible. Hay que buscar otros sistemas. Si tenemos tiempo, tengamos tiempo. Pero yo les he puesto ahí unos sistemas de bandas seccionales y todo un sistema espectacular para hacer resinas interproximales. Que eso es un contacto. O contacto. Cuando damos lo de adhesión, digan, venga, tiene ahí lo de. Si no se recuerdan, se pueden olvidar. Lo para contacto interproximales, porque, ojo, que en su cabeza les quede. Todos tienen que tener punto de contacto interproximal. Si no tienen punto de contacto interproximal, el paciente les va a decir es que se me acumula comida aquí y falta de contacto. Y eso, no sé si alguien de ustedes tiene zonas de emparejamiento entre eso es súper incómodo. Usted termina de almorzar y le toca irse a meterse la seda o un palillo o algo a quitarse porque es súper incómodo. Eso es súper gordo, no, cuando entienden todo eso es distinto. Eso es otro paseo. Muy bien. Entonces, ojo, puede ser que cuando llegó la restauración y los contactos muy fuertes, ¿vamos a quitar los contactos? No, vamos a suavizar esos contactos. De tal forma que es una de las cosas que más se demora uno cuando le llega una prueba ya de una restauración final. Bajar esa restauración, porque no tiene que ser poner, pulir, ahorita vamos a ver cómo se pone el papel de articular, pulir muy suave. ¿Para qué? Para evitar que se quede sin punto de contacto. Si a ustedes le dan la mano, se quedó sin punto de contacto, le tiene que ir al laboratorista, señor laboratorista, pues vaya, que hay un de cerámica, que eso se puede, él vuelve y trabaja un buen rato, unas buenas horas y reconstruye el punto de contacto. Pero primero es, contacto interproximal siempre tiene que quedar en todo lo que ustedes hagan de carácter interproximal. ¿Sí o no, Isabela? Muy bien. Y se puede hacer identificación con papel de articular delgado. Se pasa a la seda dental. Obviamente, si está demasiado fuerte, ¿qué es lo que se hace? Se pone papel de articular en interproximal y se baja la restauración. Y ahí marca dónde está el punto fuerte. Otra Isabel.
Valeria le vamos a hacer una pregunta fácil. Valeria, ¿cuántas papilas? Eso ya trae si son filiformes o fungiformes, se pierden ante el paso de un cepillo colgante. Eran las preguntas de la noche. ¿Cuántas papilas? Simplemente le quería hacer una pregunta como esas ligas de la angulación. Con una presa redonda. Número 2. A 200.000 revoluciones por minuto. ¿Cuántas varillas salmantinas se pierden en los primeros 2 milisegundos de rotación? Esa es nuestra pregunta. No, eso es la misma final, ¿cierto? Eso como va a debate. Ya se nos son preguntas bobas. Muy bien, entonces estamos haciendo ese ajuste interproximal. Miren, en esas partes, yo puse una piedra verde, está blanca, bueno, pero hay que ensayarla a ver si también funciona bien. Y hasta dejar un punto, porque hay que dejar punto de contacto, ¿cierto? Hay que dejar contacto, eso que no se les olvide nunca. ¿Sí o no, Isabela? Vale, si todo Métete en una cabeza, punto. Muy bien. Ojo, ustedes les puede pasar que corrigieron la fibra metálica un balanceo y cuando les llega la cerámica, otra vez balanceando, no se preocupen, lo más probable es que el pórtico que está haciendo contacto con el tejido gingival está haciendo esa función como de columpio, como de burrito. Entonces hay que poner cuidado y eliminarlo también, ¿cierto? Y pasarlo suave por esas partes. ¿Estamos o no? No solo los contactos interproximales, sino también el contacto del pórtico con el tejido gingival. Lo que decíamos, si no hay buen punto de contacto, eso se tiene que devolver. Siempre tiene que haber un punto de contacto. ¿La devuelvo? Que me quieran a tomar una foto ahí. Ay, pues te digo, qué bonito. ¿Por qué me quedé sin batería? Ni para adelante ni para atrás. ¿Era esta la que faltaba la foto? Me estoy bloqueando. No. Entonces, ojo, siempre dejar puntos de contacto interproximal. Muy bien. Hay que volver a verificar cómo están esos márgenes. Hay que seguir mirando esa integridad de márgenes. Cuando estamos mirando esa integridad de márgenes, tenemos que volver nuevamente, así ya lo habíamos hecho cuando hicimos la prueba del metal o la prueba de la estructura. Típicamente tiene que volverlo con el explorador, la misma cosa, máximo 30 micras. Eso es muy fácil cuando uno dice, hay solución de continuidad. O sea, yo paso del gingival hasta mi restauración y no se ve mucho. Lo mismo que se dijo con lo otro, si el margen está abierto, no perder el tiempo tratando de ajustar. Pero ojo, si ese margen está abierto, lo primero que debe hacer era eliminar que ese punto de contacto si esté dejando bajar la restauración. Ahí se está con el explorador nuevamente. Hay que mirar estabilidad. Normalmente, cuando ya la estabilidad se corrigió y la estructura metálica, aquí esto podría estar ocasionado
por excesos de contacto que hacen que la restauración no quede bien. No puede esa restauración estarse balanceándose, por lo tanto, cualquier grado de inestabilidad puede causar una fractura durante la función. Si el balanceo se presenta en una parte espacial fija en circonio, es necesario repetir el maquinado. Ojo. Cuando yo tengo metal, yo puedo hacer lo que habíamos dicho, ¿cierto? Todo el proceso para hacer la llave de transferencia y después la llave de soldadura y poder solucionar el balanceo. Si estamos con circonio, no hay forma de soltar, no hay forma de poner nada, se devuelve al laboratorio y hay que volverlo a hacer. ¿Listo? Luego miramos el ajuste interno, que esto ya habíamos hablado un poquitico. En la columna metal porcelana se aprueba la estructura metálica, entonces eso no sucede ahí, ¿cierto? El ajuste interno, si hubiera sido por la estructura y que ya le llegó la porcelana, eso es lo que se hace. Pero en las coronas libres de metal, si la corona rota en exceso, se debe devolver al laboratorio para repetir, pero ojo, resulta que cuando es hecho algo en CAD, a veces cuando se programa el espacio para el cemento, el laboratorista le hace en el computador un espacio grandecito. Eso hace que a veces las restauraciones duren un poquito. Pero si usted la logra sentar sobre la línea de terminación y ya no tiene movimiento, no hay problema. Que es más o menos lo que les decía con este concepto. Sobre todo las que vienen CAD/CAM, uno a veces siente que agarran menos. Cuando son en metal cerámica, uno la siente que entran así como más forzaditas, como que dicen, esto va bien. Pero estas quedan un poquitico más librecitas. Ojo, el problema de esas es por la cantidad de espaciador que le meten en el computador y a veces queda un poquitico más grande, ¿cierto? Luego miramos los contornos externos, que eso nos debe preocupar demasiado. Sobre todo, lo que decíamos, el espacio o sea, en todas partes es crítico, porque esto hace parte pues, de mucho de la estética. Pero ¿por qué verificar mucho el contorno en el tercio gingival? Para evitar sobrecontornos, por lo que ya hemos dicho y lo repito cada que puedo para que les quede grabado. No puedo tener sobrecontornos porque eso me puede producir una enfermedad gingival y después me debe poner problema con problemas periodontales. En esos contornos debo probar los bordes incisables y en estos casos cuando se está utilizando los bordes pueden ser un poquito más larguitos, se los deja uno en el laboratorio para uno cuadrarlos bien en boca. ¿Qué pasa? A veces en el laboratorio es complicado cuadrar esos bordes anuditos, ellos dejan a uno un poco más larguito y uno clínicamente haciendo la restauración y con piedras verdes o con piedras especiales para cerámica uno puede organizar. Ojo con los ángulos mesoincisal y distoincisales en las restauraciones. Si hay algo que afecte una restauración estética en un material, es que no juguemos bien con esos ángulos mesoincisal y distoincisal. Si usted hace el ángulo mesoincisal, recuerde que normalmente es un ángulo recto, casi recto. Si usted lo hace un poquito redondeado, recién que hace se les desvea, restauración se les desvea. Y el ángulo distoincisal en ese central es un poco más redondeado. Y si van al distoincisal del lateral, ese es todavía más redondeado. Entonces, ojo con todas esas características. Y algo importante son también las coronelas. Uno va mirando que esto le vaya ajustando y bajando. Muy bien. En una de las cosas que uno más se demora, ahorita cuál es la ventaja cuando hacemos los trabajos en forma digital, que ya no tenemos que hacer montaje en articulador, ni registro. Uno simplemente le dice al paciente cierre, y con el escáner hace
y ya, se evitó uno una cita de hacer el montaje, de registro, de todo eso. O sea, esa es una de las principales ventajas del uso de esta tecnología digital. Y tiene la ventaja que sufre uno menos con la evolución. O sea, porque si hay algo que demore, termine en una restauración, o que uso proximal, y si a usted le queda antica, se le a veces va más tiempo bajándole por cada restauración, a veces la restauración no, pues, hechas en forma directa. Aquí en esto, si el montaje está bien, es muy probable que los ajustes que haya que hacer no sean muchos, pero a veces el ajuste del contacto interproximal y el ajuste de los contactos interocruzales es de lo que más tiempo quita. ¿Sí? Muy bien. Entonces aquí hay como ciertos tipsitos que uno puede seguir que le pueden ayudar un poquito, ¿cierto? Obviamente esto se hace con papel articular, poniendo a fluir al paciente, realizando ciertos movimientos excursivos, ¿cierto? No es que los dientes deban quedar en inflaoclusión, es que los contactos con los que quede el paciente sean los adecuados. Cuando una restauración queda, que ustedes ven, quedó un espacio, necesita espacio para comer, entonces tiene que quedar contactos interproximales no fuertes, pero sí contactos fisiológicos que se tienen que ir ajustando, ¿cierto? Dentro de lo normal, un contacto interocruzal verdadero queda al centro como limpiecito. Y esos contactos, si ustedes ven, queda como medio borroso, esos sí son contactos que se deben corregir. Dentro de lo normal, uno debe ir ajustando con color, con papel articular, con color rojo por un lado y con color negro por otro lado, sobre todo también para verificar los movimientos y que no hayan interferencias ni en los movimientos de lateralidad derecha ni en la lateralidad izquierda. Ojo, dentro de lo normal, si ustedes se supone que ya el trabajo estaba terminado, llegó del laboratorio, usted la pone con un poquito alta. Hay que mirar qué tanto desgaste hizo, ¿cierto? Porque uno vuelve y pule, y si uno no hace muy buen pulido de eso, es un problema. ¿Por qué? Porque normalmente la cerámica, sobre todo cuando son de metal cerámica, son cerámicas feldespáticas que tienen mucho contenido de vidrio. Si uno no ajusta y pule súper bien eso, hace mucho más desgaste de la mesa. Dentro de lo normal, haría más desgaste eso, incluye que hasta el silicón, que es mucho más duro, ellos no tienen contenido tan duro y con tanto vidrio, pero eso lo vamos a ver con cerámicas dentales. Entonces, ojo, hay que pulir eso súper bien. A mí, cuando estoy haciendo una restauración de metal cerámico, o cualquier restauración donde yo sé que es el recubrimiento final, pues a porcelana, yo no veo con laboratorio, a que le hagan un pulido muy bueno y a que vuelvan para hacer el cleanse. ¿Para qué? Para que no le dice que me iba a quedar allá. Sí, eso pasa ahí. Muy bien. Porque siempre hay que preocuparse por dejar las superficies completamente pulidas, sobre todo por el desgaste de los dientes antagonistas, ¿cierto? Entonces se van haciendo los ajustes, como se muestran aquí, pero ojo, no es que se dejen los dientes sin contactos, sí tienen que quedar con contactos. ¿Listo? Y también mirar los diferentes movimientos de lateralidad derecha y de lateralidad izquierda. ¿Sí? Doctores, en los dientes anteriores, ojo que ustedes ven que el vector son unos. Eso muy bien. Los dientes posteriores, ustedes ven que son dirigidos al eje longitudinal del diente. Otra vez, y ahí sí practican la palabra. Con un signo. No vayan a dejar contactos fuertes en dientes anteriores. Eso es un peligro para perder los dientes a futuro. O sea, los dientes posteriores, si usted por cualquier razón dejó contactos más fuertes, no hay problema. Es que
va dirigido a la longitudinal del diente, ¿cierto? Pero igual eso lo ocasiona el ligamento periodontal, igual puede ocasionar pérdida ósea. Pero si usted le hace a eso muy bien, con este vector en el que llega a estos dientes anteriores, con el tiempo termina reabsorbiendo esa tabla vestibular de esos dientes, es muy probable, ¿cierto? Entonces los contactos en esos dientes anteriores tienen que preocuparse porque sean casi contactos que se llaman encogidos. Casi que usted meta la seda dental y medio lo retenga, como que medio lo retenga. Ojo que cuando usted llega a salir y está demasiado fuerte, si son los contactos naturales del paciente, déjenlo así, pero si usted hizo una restauración, déjenlo un poquito más suave. ¿Listo? Y eso también va para las resinas corporativas. Y luego hacemos el acabado de superficie, que son los diferentes toques que hay que hacer para que la restauración. El laboratorista hace mucho, pero ustedes también pueden tomar fresitas o piedritas y óleo para mirar y tratar de organizar esa superficie vestibular. Y usted ya le da las órdenes al laboratorista de cómo terminar esa restauración. Ojo que aún en los congresos y en los cursos que uno hace exageran a veces las características y que ese borde incisal quede bien translúcido. A muchos pacientes no les gusta. Dicen que es ese gris tan feo. Se supone que usted se mató o el laboratorista se mató porque eso es muy natural. Puede ser muy natural. Si no le gusta, no le gusta, punto. Lo quiere es blanco completo. Él le gusta al paciente. O sea, a él le gusta al paciente. Pues no, que es que uno es el que manda, no, señor. El que manda es el que va a tener eso toda la vida. Y uno puede, pues las otras aquí no son tan hermosas, pero para terminar haciendo una restauración de dientes terminales, no solo en la parte anterior, sino en la parte posterior. Eso es lo que teníamos para hoy, no hay 26, no vamos a cambiar, lo agarramos unas funcionales. Debiéramos porque es más largo, pero bueno.